Saludamos como todos los días a nuestra audiencia de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En esta hora de la mañana, conectados por Facebook y por Zoom, y posteriormente lo haremos en YouTube. Para la transmisión de la emisión número 269 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el día de hoy hemos traído la reconstrucción histórica y el análisis geopolítico, histórico, político de el ataque terrorista de las FARC contra los pobladores del municipio de Izá, Cauca, en hechos ocurridos en la madrugada del 7 de diciembre de 2013, mientras en Cuba, en teoría, se avanzaba en el pacto FARC-Santos, en la construcción del pacto FARC-Santos. Este fue un hecho violento en el que perdió la vida un señor oficial de grado mayor del ejército, un teniente, unos soldados, varios agentes de policía y sobre todo unos pobladores civiles que a esa hora iniciaban en un día de mercado su actividad, y otro, un señor, un gran líder comunitario, un hombre de mucha voluntad, que había organizado un acto público, un acto popular propio de las regiones nuestras, y se había quedado voluntariamente arreglando el salón comunal donde han organizado eso para dejarlo limpio, y terminó a las 5 de la mañana su actividad después de haber trabajado toda la noche en organización comunitaria, y salió a tomarse un café y en ese momento explotó el carro bomba y lo asesinó. Entonces, estos son los hechos que queremos analizar, traer a la memoria de los colombianos y dejarlos en primer plano dentro de un contexto sistemático de historia, para que no se olvide y para que veamos que quienes dicen que han escrito la historia o que la han reconstruido, lo que han elaborado son documentos sesgados y no documentos serios que reconstruyan ese paso a paso del drama que ha vivido Colombia, producto de esta acción criminal de las FARC y de los demás grupos de orientación marxista-leninista que delinquen contra Colombia. Mi coronel, a partir de su aparición de las cuadrillas de las FARC en el área general del oriente del Cauca, han perpetrado innumerables actos terroristas contra los habitantes de este departamento, área donde el grupo criminal ha constituido una importante retaguardia estratégica para el autodenominado Comando Conjunto de Occidente de las FARC. Podemos ver y escuchar el video de nuestra fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, resaltado en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general de toda nuestra nación. En este caso específico, los pobladores del paradisíaco y exótico municipio de Izá, Cauca.
Vicencio. Adelante, Vicencio. Hoy es martes 7 de febrero del 2023. Nuestra emisión 269 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado en Colombia, abordará algunas partes del convulsivo fenómeno de violencia multiforme sucedidos en todos los municipios del departamento de Cauca durante los años, que fue convertido en importante puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de las cabecillas de la FARC y otros carteles de narcoterroristas, con miras a la implementación de un criminal esquema de violencia sistemática contra los colombianos en pos de control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál fue ese rol geoestratégico del alejado, pintoresco municipio de Inzá, Cauca? El mapa, los dos mapas que tenemos en la pantalla, nos ayudan a comprender mejor la importancia geoestratégica de este municipio. Tenemos al occidente de Colombia, suroccidente de Colombia, el departamento del Cauca, que sería el penúltimo en llegar a limitar internacionalmente a Colombia con Ecuador. Pero lo interesante de este departamento es que articula, como ya lo hemos explicado en otros eventos académicos, articula el occidente, la región pacífica, con la región andina y con la selva amazónica por medio de la bota caucana. Es un departamento que ya lo hemos dicho, es como una muestra pequeña de Colombia, porque en lo geográfico encontramos, lo único que le falta es desierto, pero el resto tiene valles ardientes, montañas altas, volcanes, ríos, lagunas, zonas ricas para la agricultura, selva tropical amazónica y selva tropical pacífica, tiene costas, tiene islas, tiene mar y también tiene un potencial de desarrollo porque por su ubicación articula al sur del país con los departamentos de Putumayo, Caquetá y Nariño, con el centro del país en el Huila o con el centro norte del país, perdón, centro occidente del país con el Tolima o el Valle. Y al seguir por la línea de la cordillera puede llegar inclusive a el departamento de Cundinamarca en el páramo de Sumapaz, que ya estando subido en el páramo de Sumapaz, después de salir de Bogotá, ingresar a la parte alta en los límites de Huila Meta, realmente el Cauca no es tan lejos como parecería. Y todo el enjambre de violencias que se gestaron en el sur del Tolima en los años 50 y 40 y 60 están relacionados con el nororiente del Cauca, específicamente con el municipio de Inzá, del cual vamos a hablar hoy, y con el Valle del Cauca, y obviamente con el Huila. Ahora, ya yendo al municipio de Inzá, recordemos que ahí fue donde las FARC hicieron su primera aparición criminal en el año 65, con el asesinato a sangre fría de dos monjas y la toma violenta, la incursión violenta, el atraco a la caja agraria, el robo a todos los comerciantes y el asesinato de otros funcionarios públicos y de unos policías. Así iniciaron su vida criminal ya formalmente como FARC, las guerrillas que llamaban del Bloque Sur del Tolima. Y miramos también que el municipio está ubicado en la parte oriental del departamento del Cauca y que sus límites son con el municipio de Paez, que es un resguardo indígena que limita con el Huila por la cordillera central. Esta cordillera en esta parte inicia el descenso hacia el Valle del Magdalena y va formando todo un enjambre humano histórico que avanza en un rumbo de noreste a suroeste, más o menos de 20 grados hacia el sureste, formando
claro, al mirar el contrasímil serían 200 grados hacia el sureste o 20 grados hacia el noreste. Suroeste, 200 grados, 20 grados noreste, sería la forma de explicarlo técnicamente. Y sigue el eje de la cordillera, lo cual significa que este municipio tiene muchas pliegues, muchas arrugas, mucha zona quebrada y mucha agua. Y también recordamos que en los límites de Insá y el municipio de Páez queda el famoso río Páez, que hace unos 30 años se desbordó y causó una tragedia muy importante en la zona y afectó a varios municipios de la región. También recordamos que este municipio, Insá, por estar al oriente del Cauca, está muy cerca del nororiente del Cauca, donde se encuentran otros municipios de los cuales hemos hablado mucho en este programa, que son Caloto, Caldono, Jambaló, etcétera, donde han ocurrido una serie de acciones criminales contra los colombianos. Lo mismo se puede bajar de aquí al Cauca. Hay una carretera que es de muy mala calidad, pero que es la que se utiliza para unir a Popayán, que está aquí en este lado, con Neiva y desembotellar a Colombia cuando se presentan problemas en la autopista panamericana, bien sea por efectos de la naturaleza o por efectos de los bloqueos que a menudo hacen los indígenas sobre la carretera. Es una vía alterna de muy mala calidad que le falta meterle mucho mantenimiento y mucha conservación, pero existe y la han tratado de mejorar en algunas épocas, pero aún está incipiente. Históricamente, esta región del Cauca, sobre todo una región del Pedregal, donde han ocurrido hechos de violencia, ha estado más ligada a Neiva que a Popayán, porque es más fácil bajar a la parte llana y ya tomar carretera de mejor calidad que terminar de subir y venir a Popayán. Sin embargo, pues es jurisdicción del Cauca y es el Cauca el que ejerce el control político administrativo. Y este mapa nos presenta mejor, o estos dos mapas nos presentan mejor la explicación. Como vemos, está Popayán en el centro, en la parte más de valle, el Valle de Puenza, que se llama, que está entre las dos cordilleras, la occidental y la central, y que siguiendo todo el curso de la cordillera, en unas zonas que son espectaculares, son muy bellas, hay volcanes, hay aguas termales, hay una riqueza agropecuaria interesante y sobre todo paisajes de alta montaña muy interesantes que han sido afectados por la deforestación y por la mano del hombre, pero que todavía se conservan y es el nacedero de muchísimos cursos de agua que a la final van a verter o hacia el occidente en el Cauca o hacia el oriente en el Magdalena, dándole curso a estos dos ríos. O sea, el nacimiento hídrico que hay en esta cordillera es muy importante y desde luego, pues Insá Cauca hace parte de ese emporio hidrográfico que tenemos. Y al mirar el municipio, ya este es el mapa del municipio, como siempre insistimos, los mapas describen, los mapas son una especie de estadística gráfica que hablan y muestran cómo son las regiones. Entonces vemos que en la medida que la cordillera sube y vuelve a bajar hacia el Huila, aunque todavía es montañoso, pero ya va descendiendo, es más poblado el municipio. Las veredas son más pobladas, más pequeñas, inclusive las vemos, porque hay asentamiento agropecuario, gente que está dedicada a la agricultura y a otras actividades pecuarias. Y si avanza hacia el occidente en dirección a Popayán, que tiene que cruzar la cordillera, vemos que los espacios son más grandes, inclusive hay territorios baldíos de un valor importantísimo, donde está el nacimiento de varios ríos, pero se ve que las veredas o las zonas rurales de la parte occidental están menos pobladas y menos afectadas a la naturaleza. En cambio, al oriente del municipio, que ya limita con Huila y con el río Paez, que va descendiendo hacia el Valle Cálido del Magdalena, pues se presentan todo este tipo de asentamientos humanos masivos. Y aquí vemos fotos que son como para pesebres, un municipio, aunque desordenadamente construido sin plan territorial,
Parece un pesebre asentado en medio de una especie de semiplano, igual que todo lo que hemos hablado aquí, construido sobre la parte baja de la montaña, deforestada, y eso sí tiene su problema, porque la tierra, la característica del suelo es demasiado limoso, aquí lo vemos, y donde se ha producido la deforestación, inmediatamente la naturaleza cobra venganza y pasan estos deslaves, estos deslizamientos que son muy permanentes en la región, como lo vemos aquí, producto del maltrato que el ser humano le da a la naturaleza. Aquí se nota el bosque muy bien tupido a este lado, y aquí donde el hombre hizo la deforestación para la ganadería extensiva, inmediatamente la naturaleza cobra cuentas. Y aquí vemos otra foto desde otro ángulo del municipio, mirando hacia el occidente, y se nota que los cerros son cada vez más altos, más nublados, dificultad para mover aeronaves y para operaciones aeroterrestres militares, lo cual es una gran garantía para los terroristas que pueden bajar hacia la parte más plana, cometerlos o más baja, a cometer acciones criminales y replegarse hacia esta parte que el cielo permanentemente está casi tapado y que son muchos pliegues, como lo vemos, y muchos cursos de agua que les permiten sobrevivir. Igual aquí vemos una foto de un corregimiento de el municipio que parece como un territorio suizo, pero claro, las construcciones están muy mal hechas e improvisadas, deteriorando el medio ambiente y dañando esos paisajes tan espectaculares que tiene el país, pero ya tienen hasta energía eléctrica. Entonces, eso a grandes rasgos es la descripción geopolítica y geoestratégica de un municipio que tiene mucha importancia porque une a la cordillera occidental, central con la cordillera oriental y desciende al Valle del Magdalena, une dos departamentos y hace parte de un ecosistema muy importante para Colombia. Y coronel, ¿quiénes son los responsables del demencial ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del municipio de Inzá en el departamento del Cauca en el mes de diciembre del 2013? Son los cabecillas de la FARC. En primera medida, estos dos delincuentes, el que se quedó en Venezuela haciendo el show y viajó a Cuba muy poco, pero viajó. Este otro delincuente que fue el que manipuló a los delegados de Santos allá en Cuba todo el tiempo y les impuso, Iván Márquez. Y este criminal que ya lo hemos mencionado en distintos eventos académicos aquí en la Fundación, alias Pablo Catatumbo. Ellos los dos tomaban las decisiones, él dirigía o daba las orientaciones y ya las cometían sus cuadrillas. Los tres fueron muy visibles durante el proceso de paz, en especial Márquez y Catatumbo, que además de estar reunidos en Cuba tenían línea directa con sus criminales que viajaban abierta o clandestinamente allá a coordinar todas las acciones delictivas contra Colombia. Entonces, ellos son los responsables y desde luego en la parte política, un responsable del señor Juan Manuel Santos por haberse arrodillado ante los bandidos y permitirles que cometieran todo esto con el fin de que se cristalizara su premio Nobel de Paz sin importar el drama y la tragedia de cientos de colombianos que fueron asesinados por las FARC mientras hablaban de paz en Cuba. Y coronel, dentro de la temática del día de hoy, ¿cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con el demencial ataque terrorista del autodenominado Comando Conjunto de Occidente de las FARC contra los habitantes del municipio de Inzá, Cauca, en diciembre de 2013? Bueno, mi coronel, estas fotos, antes de hablar de esos antecedentes, nos muestran lo grave del asunto. Así quedó la estación de policía, porque lo que les reventaron fue un vehículo de esos que llamamos Chiva, cargado de explosivos. Se imaginan los daños que causaron. Y a esa hora que quienes hemos estado en zonas rurales, eh,
tratando de colaborar con la paz de Colombia. Conocemos que los campesinos colombianos son muy madrugadores, en especial los días de mercado. Uno llega a cualquier pueblo de Colombia, de estas zonas andinas, donde hay mercado, y la zona de llano también. Pero hablemos de las andinas. Un sábado a las 5 de la mañana y es un hervidero de gente. Los campesinos salen desde sus casas desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y llegan felices con sus cargas, con sus bultos de comida para venderlos en la plaza. Y la actividad es muy intensa, inclusive desde el viernes por la noche se ve esa actividad. Y son muy madrugadores porque 4 o 5 de la tarde ya están de regreso o están ya en sus casas para salir el siguiente día de mercado, el domingo, a terminar de hacer sus actividades y regresarse pronto para las veredas. Entonces, se presume que el momento fue terrible. Y esta otra foto pues también muestra la gravedad del asunto y la dimensión del ataque terrorista que destruyó una cantidad de viviendas aledañas. Ahora hablemos de los antecedentes que usted pide en la pregunta. Estamos hablando de diciembre de 2013. Es decir, que ha pasado un año, 2 meses, 3 meses, desde que se inició el show en Cuba. Y ese show llegaba dizque allá a la 17ª sesión entre las dos delegaciones. Y estaba con unos altibajos de que fueron reiterativos y han sido reiterativos y siguen siendo ahora con el ELN la misma cosa. Que se dice, pero que no se dice, que la delegación de los bandidos dice una cosa, que la del gobierno otra, pero que esto está que se rompe, pero que volvamos a hablar, y ahí se quedaban. Entonces, en ese tira y afloje iban, y en esos interregnos de esos altibajos, la guerrilla iba cometiendo N cantidad de crímenes como este. Antecedentes ya lo hemos nombrado aquí en Jambaló, en Totoró, en otro Caloto y otros municipios del oriente del Cauca, cómo las FARC fueron asentando milicias a lo largo del tiempo y cometiendo N cantidad de crímenes contra los pobladores. Otro antecedente es que 2 años antes de esto había caído el terrorista Alfonso Cano allí en el Cauca. Ya lo explicamos por qué, no solo porque en el Tolima le pusieron la vida a cuadrito a las fuerzas especiales del ejército, sino porque ya tenían en el plan de avanzar hacia Cali. Y si miramos el mapa, tampoco es que Inzá sea muy lejos de Cali, solo que tiene que cruzar la cordillera y caer al valle del Cauca, el valle que forma el río Cauca. Y las carreteras pues están en una parte buena, sin otra hay que superar dificultades, pero hay carreteras para llegar. También en la zona del oriente del Cauca se incrementó la presencia combinada de las FARC con otros carteles de narcotráfico. No de las FARC con los carteles de narcotráfico, sino con otros, porque las FARC también son un cartel de coqueros. Y en todo el departamento del Cauca, como lo hemos venido analizando, y en el Valle, en Nariño, una gran cantidad de acciones criminales ordenadas y dirigidas por Pablo Catatumbo contra los campesinos, los indígenas y la fuerza pública de la región. Por otro lado, con los golpes que le propinó el ejército y la fuerza aérea al el mal llamado Comando Conjunto Central de las FARC, donde estuvo Cano casi toda su vida, es decir, en el sur del Tolima, se vieron obligados a replegarse hacia el Huila y el Cauca. Ya hubo más cercanía entre los delincuentes de las FARC en el oriente del Cauca con los que estaban en el sur del Tolima, porque obvio tenían sus comunicaciones y planes y coordinaciones, pero cada uno estaba en su lado. Aquí con este repliegue se juntaron todos y tuvieron mucho tiempo estuvieron mucho tiempo bajo la dirección de alias Sargento Pascuas, que era el mandacallar de la zona, era el bandido que desde la época de Tiro Fijo y que reemplazó a Ciro Trujillo en la región, dirigía toda la actividad criminal de las FARC en esa zona del oriente del Cauca. Entre tanto, pues había una cantidad de acciones sincronizadas en otras regiones del país. Y cuando nos referimos a sincronizadas es
el tema de la paz, el tema que esté en Cuba, pero seguimos asesinando porque es que no nos hacen caso de lo que decimos, es que mientras no se haga la reforma agraria, es que mientras no se haga esto, nosotros queremos la paz, pero estamos avanzando, es que el ejército se nos metió a un campamento y nos mató a dos, entonces nosotros no podemos quedarnos quietos, y seguían en las mismas, pero las acciones eran sincronizadas, o sea que si pasaba algo en el Cauca, simultáneamente estaba pasando por lo menos en Antioquia, Santander y Cundinamarca, por decir tres ejemplos, pero no estaban aislados, todo coordinado. Y estaban coordinados alrededor de qué? Del Plan Renacer y el incremento del terrorismo urbano. Esta acción pues es de terrorismo urbano, aunque es en un municipio alejado, se comete terrorismo urbano y lo hacen los famosos pisasoves, que son los entrenados en la activación de explosivos con carros bombas. Y simultáneamente el terrorismo urbano en desarrollo del Plan Renacer, que es la reconstrucción de milicias y la acción avispa, picando en muchos puntos a la vez, con una colmena de abejas envenenadas, siguió trabajando las redes urbanas en Neiva, Florencia, Mocoa, Popayán y Cali para fortalecer esa estructura del autodenominado Comando Conjunto de Occidente e integrar a los remanentes del Comando Conjunto Central que se replegaron hacia allá y claro, con el fin de volver a proyectar el control sobre el sur del Tolima, que además de ser histórico para las FARC, es el epicentro desde donde se puede desplegar hacia todos los puntos cardinales de las dos cordilleras y del centro del país. Entonces, esos serían los antecedentes complejos, pero muy reales de lo que sucedió. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió Caracol Radio el denuncial ataque terrorista del autodenominado Comando Conjunto de Occidente de la FARC contra los habitantes de Insa, Cauca, en diciembre del 2013? Bueno, Caracol Radio, pues lo publica de una manera muy resumida, porque son noticias que leen en 2, 3 minutos para mantener la dinámica de la radio, pero en su resumen cuenta que el vehículo explotó frente a la estación de policía de Insa Cauca, que hubo unos militares y policías muertos, da el nombre de los militares, el mayor Alexander Vargas, que era el comandante del batallón de contraguerrilla número 57, que ya para la época lo llamaban Disquebacoa, al batallón de combate terrestre, el teniente Dimas Parada, el teniente John Redondo Moreno, de otro batallón, y un soldado profesional, y también el subcomandante de la estación de policía de Insa Cauca. De igual manera, hubo varios heridos y otras personas civiles muertas, como veremos más adelante. Pero este es un informe general que publicó Caracol como la primera noticia a las 7:55, es decir, apenas 2 horas después, que es el primer reporte que les llega de los corresponsales de allá y de la poca información que van consiguiendo en entrevistas con autoridades municipales, porque por la sorpresa, la desazón, la cantidad de actividades que le generan las autoridades civiles y militares y eclesiásticas de una región de estas, pues nadie tiene en 2 horas una información exacta para dar todos los datos de lo que pasó. Entonces, Caracol inicia a reconstruir lo sucedido de esa manera, pero de entrada ya da los nombres de 3 oficiales del ejército, un soldado y suboficial de la policía asesinados inicialmente sin todavía tener otros datos que más adelante se van decantando. Coronel, ¿cómo describió la revista Semana el inhumano y devastador ataque terrorista del autodenominado Comando de Occidente de las FARC contra los habitantes del municipio de Insa en diciembre del 2013? Bueno, ya la revista Semana tiene un poco más de información, tiene unas fotos y tiene otros datos, le agrega de dónde eran los muertos, de dónde eran naturales, de dónde eran provenientes, y describe específicamente información acerca del lugar donde ocurrieron los hechos, cuántos habitantes tiene el municipio,
quiénes fueron realmente los afectados entre muertos y heridos, y fue una gran cantidad de personas, 17 militares, 17 policías y 14 civiles heridos, más 8 muertos. O sea que estamos hablando de 48 personas en total heridas, afectadas por la explosión, y 8 personas que fallecieron, los nombres de algunos de ellos, y una gran cantidad de viviendas afectadas, más las instalaciones de policía y la alcaldía municipal. O sea, ya la información es mucho más amplia, porque la revista Semana ya tiene hasta corresponsal y puede publicar fotos, ya puede tomar datos más específicos en el sitio. ¿Cuál fue el enfoque periodístico y analítico del diario El Universal de Cartagena en torno al denuncial ataque terrorista del autodenominado Comando Conjunto de Occidente de las FARC contra los habitantes del municipio de Izá, Cauca, en diciembre de 2013? Pues ya el diario El Universal de Cartagena tiene mucha más información y publica, ilustra el artículo con una foto de Colprensa en la cual aparece el vehículo Chiva, que todos conocemos, muy pintoresco, en el cual los campesinos suben todas sus cargas de mercado, sus animales, y se van allí abigarrados, inclusive en el Capacete se suben corriendo riesgos en esas carreteras tan quebradas, y ahí viajan y ya se vuelve costumbre, que eso en cualquier país civilizado debería ser prohibido por la inseguridad en que no llevan ninguna protección, ni siquiera un cinturón de seguridad que los amarre al Capacete. Pero así se mueven y es lo pintoresco de nuestras regiones. Y este vehículo fue el que fue utilizado por los bandidos. Como se nota, quedó bastante deteriorado. Y muestra o describe también todo el contexto de lo que ocurrió. Ya dice que en ese momento hay 10 muertos, o sea que la cifra ha venido aumentando. Y consulta a algunos analistas, les pide los puntos de vista, relata el mismo argumento de el cese al fuego que venían proponiendo desde Cuba, y pone en duda algo que siempre se dijo, era que había cuadrillas de las FARC que estaban de acuerdo con la conversación y otros no, pero todos sabemos que eso era un estratagema para ganar tiempo. Entonces, en síntesis, el periódico El Universal trata de no enfocar solamente en la acción terrorista, sino como darle un análisis político eh, del cual pues quedan argumentos para algunos, críticas para otros, pero le da una especie de enfoque distinto a lo sucedido, tratando de traer más claridad sin que la haya. Pero de todo lo anterior que hemos visto, 3 medios de comunicación que suministran datos muy valiosos, con una acción tan demencial como esta, no se entiende por qué en un informe que dice que presenta la verdad de lo que ha ocurrido en el conflicto, ni siquiera se menciona algo tan grave. ¿Cómo relató el portal electrónico Las Dos Orillas la trágica vivencia de la señora Francis Elena Ramírez, esposa de uno de los labriegos asesinados por la FARC durante el demencial ataque terrorista del autodenominado Comando Conjunto de Occidente de la FARC contra los habitantes del municipio de Izá, Cauca, en diciembre del 2013? Pero esta señora es una indígena, tiene ascendencia indígena de la región, y era casada con un señor José Ovidio. Ellos los dos, líderes comunitarios muy dedicados a la comunidad, organizaron una actividad mm, cívico-religiosa con ocasión del 7 de diciembre, y amanecieron ese día, era un sábado, viernes para sábado, en una actividad recreativa y cultural, el salón comunal del municipio de Izá, y ella se regresó más temprano para la finca y el esposo se quedó de voluntario, eh, dejando el salón completamente arreglado para devolverlo a los
que lo han prestado, es decir, barriéndolo, trapeándolo, limpiando los baños, las puertas, colocando todas las cosas en su lugar, los muebles, etc. Y cuando terminó, el señor pues salió a tomarse un café y a esperar que saliera el primer vehículo para la vereda de regreso. Y estaba tomando el café cuando estalló la bomba y desapareció. Entonces, la señora vino, comenzó a buscarlo y encontró fue el cuerpo completamente destrozado. Ella misma fue buscando las partes del cuerpo y reuniéndolas en una cobija, esperando a que viniera el CTI de la fiscalía, que llegó más tarde a hacer el levantamiento del cadáver. Entonces, las FARC inmediatamente la amenazaron. De hecho, mataron al hermano de ella por estar haciendo política, porque ella inmediatamente tomó la decisión de lanzarse al consejo y ganó. Entonces, por eso le asesinaron al hermano. Luego, toda la familia le dijo que tenía que irse y ella se quedó y siguió viviendo allá y ya lleva 3 periodos como concejal. Ya se acabó adelante la familia, ella sola, como madre soltera, como madre viuda, cabeza de familia. Pero el punto aquí es que ha padecido un cáncer, o sea, le cayó la desgracia de un cáncer y eso tampoco la ha doblegado. Entonces, es un ejemplo de una víctima que se ha superado sola, que el Estado central la tiene olvidada y que la memoria histórica ni la menciona en su informe. Entonces, por eso queremos hoy rendirle un tributo de respeto y admiración a esta mujer colombiana, Francilena Ramírez, que sobrevivió al atentado, que sigue trabajando por la comunidad y que no se ha dejado obligar por los bandidos de las FARC, quienes la siguen teniendo en la mira porque la consideran que el hecho de ser miembro del Partido Conservador y de ganarle los escaños a los bandidos que ellos presentan o los que son amigos de los bandidos es una enemiga de clase, como llamarían ellos. Son las realidades que se viven en esas zonas y que en Bogotá y en las capitales se ignoran, pero que es el drama que viven nuestros campesinos en Colombia, víctimas del terrorismo comunista. ¿Tuvo algún efecto el pacto FARC-Santos en que se pudiera disminuir la violencia en Inca, Cauca, relacionada con el narcotráfico y las guerrillas del comunismo? No, no. Y aquí tenemos una noticia del 7 de febrero del 2021. Y dice, otra masacre en el Cauca, asesinaron y torturaron a un padre y sus 2 hijos en Insá. Y lo asesinaron las FARC. Pero inmediatamente la señora Aida Bella, que es senadora por el Partido de los Comunes de las FARC, salió a hacer el escándalo a Duque, que eso era responsabilidad del gobierno Duque, que mataban a los campesinos, pero no, en lugar de irse, lanza el triste contra las FARC, que son los autores, porque este crimen ocurrió en el corregimiento del Pedregal, donde las FARC han tenido muchísimas dificultades, lo decíamos, ese corregimiento queda muy cerca al Huila, y las FARC han tenido muchísimas dificultades con los campesinos y los indígenas, que siempre los han rechazado. Entonces allí fueron y los asesinaron, una masacre horripilante, porque los detalles del crimen son atroces, pero no pasa nada. Estamos en paz, es la paz posible, más perfectamente posible, o más posiblemente perfecta, dijo el señor de la calle. Y lo otro, aquí vemos una información del año 22, estamos hablando de 3, 4 meses antes de que acabara el gobierno Duque, por mencionar algunos asuntos, que en la carretera entre Cauca y La Plata, o sea, entre Insá y La Plata, Insá, Cauca y La Plata, Huila, para ser más exactos, o sea, bajando de la cordillera central hacia el Valle del Magdalena, las FARC ya tienen retenes puestos y al que no paga lo que le piden, lo secuestran, lo extorsionan, lo devuelven, lo amedrentan y así llegó el gobierno de Petro, pero como estamos en la paz total, todo esto pasa oculto y los campesinos sin protección y con un ejército maniatado que no podía actuar y al que últimamente le vendieron la imagen de que como está en proceso de paz no se meta con las disidencias. Entonces,
el enredo está complejo y lo cierto es que el problema no se ha mejorado, no se ha resuelto y allí está la violencia. Con esos dos casos, por mencionar algunos que son muchos más, le decimos la respuesta de que ese pacto no trajo ninguna paz ni aclimató ninguna convivencia pacífica en el oriente del Cauca y menos en Izá. Mi coronel, ¿cómo resalta Fundel la memoria de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de las FARC, y en el caso específico el demencial ataque terrorista del autodenominado Comando Conjunto de Occidente contra los habitantes del municipio de Izá, Cauca, en diciembre de 2013? Al término formal de cada episodio de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a cómo describe el canal radio, el Caracol Radio, el demencial ataque terrorista del autodenominado Comando Conjunto de Occidente de las Contratientas? Bueno, con base en lo que publicó Caracol y naturalmente en los otros medios, nos queda muy claro que todas estas acciones criminales que ha cometido las FARC, tanto en el oriente del Cauca como en el resto del país, son sostenidas, son sistemáticas, son permanentes y siempre apuntan al mismo cuento, a la paz. Pero ya lo hemos reiterado aquí, lo repetimos hoy, a la paz comunista, es decir, la paz en la que nadie los toque a ellos y en la que ellos no tengan ninguna responsabilidad a pesar de lo que hacen. Porque usted menciona a Caracol, que es la que describe de manera más cruda en todos estos informes anteriores que vimos cómo asesinan a muchas personas y están hablando de paz al mismo tiempo en Cuba. Entonces, esa doble moral, y llegaron al Congreso de la República y tienen allá 10 curules inmerecidas e innecesarias, porque estos delincuentes no han aportado nada allá en el Congreso, absolutamente nada, de tantos cambios que decían luchar por los colombianos. Ya llevan 6 años en el Congreso de la República viviendo y explotando al pueblo colombiano, protegidos, pero aportes ninguno, y por la paz menos, porque hay siempre la duda de que están relacionados con las supuestas disidencias. Hay un olvido por parte del Estado, de la dirigencia política, de la intención estratégica de las FARC en ese entorno geoestratégico que lo conforman el Cauca, Valle y Nariño, que por su ubicación geográfica articula al occidente del país con el noroccidente y con el centro y el sur del país, y además con el Pacífico. Entonces es un entorno geoestratégico muy importante, completamente olvidado. Se nota aquí que el Plan Renacer le trajo mucho impulso a los pisasuaves y a los expertos en explosivos, a los explosivistas, como llaman las FARC, y que estos delincuentes se dedicaron a causarle muchos daños a Colombia y lo lograron en esa zona. De igual manera, hay un terror sistemático contra la población civil por medio de las organizaciones sociales infiltradas por los comunistas y
por la presencia de las milicias bolivarianas y las estructuras clandestinas. Y también esto nos indica que hay una carencia de concepción estratégica, de observación estratégica, de operaciones especiales, de inclinación del Estado colombiano como tal a que esto es un fenómeno que se debe combatir a largo plazo y que no basta y no termina con la eliminación de una cuadrilla porque el germen está ahí, sino que además de la operación militar hay que tener una observación estratégica, un plan o una visualización mucho más a fondo. Resalta también la suma importancia de las tres cordilleras, porque aquí, aunque son dos, realmente está muy cerca de el macizo colombiano, donde todavía no se han trifurcado completamente las tres cordilleras, y cómo desde esa zona se puede extender hacia casi todos los departamentos de Colombia, en especial del centro hacia el sur, donde está mucho poder y donde se puede desplegar todo un proceso hacia la Amazonía y la Orinoquía, donde se forma la retaguardia estratégica y donde el narcotráfico cogió fuerza y fortaleció las guerrillas y ahora la minería ilegal. Como lo hemos venido diciendo todos estos días, una cantidad de daños, de afectaciones a la propiedad privada y a la vida de los colombianos que nunca han sido pagados. Y estos delincuentes sentados en el Congreso, hablando de moralidad y de transparencia, sin cumplirle al país el pacto que hicieron en Cuba, ni pagarle a ninguna víctima por los daños, y con los dineros escondidos en Suiza para sus familiares y lingotes de oro, y promoviendo marchas y acciones criminales para seguir destruyendo el país. Pero no pasa nada, no pasa nada y nos va quedando en el olvido. Y la memoria histórica del señor o la informe de la supuesta Comisión de la Verdad tampoco menciona eso, de ese engaño de no pagarle a las víctimas y de esconder los dineros en el exterior. Eso no se menciona y supuestamente está diciendo la verdad. Es reiterativo ese triángulo de narcotráfico, el binomio secuestro-extorsión y el tráfico de armas. Es más que lógico en esta región para poder sostener todas esas acciones criminales en esa época, como lo hicieron, y presionar al débil gobierno de Juan Manuel Santos a que le cediera. Y como siempre, en toda esa etapa y en todas las etapas de las conversaciones de paz, el gobierno colombiano no ha entendido o no ha querido entender que es una lucha que se debe librar en estos tres escenarios. En el escenario internacional, bloqueándoles todos los nexos con los que ellos se multiplican publicitariamente, mediáticamente, en el terrorismo que hay que seguirles combatiendo sus cuadrillas, en manejar la estrategia del diálogo con el nivel que tiene el Estado, pero desde luego colocándole un rótulo encima, acción social permanente y sostenida en el tiempo de desarrollo socioeconómico para evitar que esto siga creciendo. Entonces llegamos a escuchar las reflexiones de mi coronel González, de mi coronel Alarcón y de mi coronel Vicencio. Adelante, mi coronel González. González. Se congeló la imagen. Bueno. Sonido. Gracias, mi coronel. El municipio de Inzá tiene una larga historia que se remonta a finales del siglo XVI. Cuando Sancho García, en 1577, estableció en el lugar un campamento permanente. Este largo transcurrir de tantos años de vida pacífica y laboriosa fue cruelmente interrumpido en el año 2013 por las despiadadas pandillas comunistas de la FARC, que por sus brutales deseos de someter a la fuerza de los pobladores, los atacaron para sembrar el terror en la región. Maldad agrandada no solo por el nivel de violencia, sino por el estado de indefección de las personas,
que nunca antes habían pensado que podrían ser convertidas en víctimas de tanta agresión. Pero para hacer más dolorosos esos crímenes, el jesuita Francisco de Rux, para el año 2021, los ignoró en el informe de la verdad, donde no mencionó casi nada sobre el interminable listado de sangrientos ataques perpetrados por la FARC contra los municipios, poblados y veredas, a todo lo largo y ancho del territorio nacional, asesinando muchas gentes, policías y soldados, destruyendo alcaldías, iglesias, escuelas, casas, centros culturales y propiedades. Como ese sacrificio del pueblo colombiano junto al heroísmo de sus policías y soldados no puede quedar en la impunidad de este informe y de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación los está recordando y reescribiendo con verdadera tinta indeleble para la historia, ya que esa velada intención de intentar el olvido es otra revictimización más, pues a las anteriores se suma una cuarta, como lo son los gigantescos costos que el mismo pueblo, ya varias veces extorsionado antes, está pagando con su sudoroso tesoro público, sin efectivos resultados por saber la verdad y tener justicia reparadora, que parece que nunca le llegará. Un pueblo víctima de bandoleros comunistas, jueces y jesuitas no puede ser sometido a tanta y tan interminable agonía. Es otro acto victimario adicional a los ya cometidos por las tenebrosas huestes comunistas de las FARC y sus colaboradores intelectuales. Es evidente que los únicos oportunos, efectivos y heroicos defensores de ese noble pueblo han sido y lo serán. Son las víctimas ciudadanas inocentes junto con los policías y soldados, que sí han entregado su cansancio, sus sudores, sangre y vida por tan honorables personajes, cual ofrenda sagrada en el altar de la patria. Gloria eterna para todos ellos. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel, con un resumen tanto histórico como analítico de comunidades tan importantes que tenemos nosotros asentadas en esas cordilleras, pegadas a esas breñas como pesebres, y que tratan de sobrevivir a pesar de la ausencia del Estado, y terminan siendo víctimas de unos criminales que llegan allá con el cuento de que los están defendiendo y lo que hacen es asesinarlos, desterrarlos, robarles sus tierras, reclutarles los hijos, violarles las hijas, matar a sus familiares, y todo eso con una impunidad total y con una legitimación fuera de eso de delincuentes internacionales y de supuestos investigadores de los fenómenos sociales de Colombia que elaboran informes sesgados favoreciendo a los delincuentes y no a la población. Muy interesante su reflexión, mi coronel. Adelante, mi coronel Alarcón. Coronel, si analizamos en sumatoria la cantidad en cifras de pérdidas tanto de vidas humanas como de infraestructura estatal y particular, todo en contra de la población humilde, por lo general de estrato campesino, trabajadores madrugadores, que día a día prestan su servicio a la comunidad, especialmente en la rural y en todos los rincones de nuestro pictórico y hermoso país. Fácilmente podemos llegar a una gran conclusión. Esos dineros usurpados por los narcoterroristas y que no han querido devolver para compensar en algo las penas ocasionadas por el daño en sus vidas y bienes, sería muy productivo y de prosperidad para estas regiones, con la construcción de escuelas, hospitales, puentes, vías, etcétera, para beneficio de todos, y ahí sí poder vivir en paz y cómodamente. Muchas gracias, mi coronel. Vivir en paz y cómodamente.
el respeto por la vida humana, el respeto por la propiedad, el respeto por los campesinos. Eso es lo que necesitamos allá, y que el Estado esté presente como Estado, no recargándole la responsabilidad a los soldados y a los policías y los bandidos asesinando gente, y al final los únicos responsables son los soldados y los policías, y los delincuentes limpios de polvo y paja, y los dirigentes políticos buscándole esguinces y dando otras versiones de lo sucedido, y contratando personas como la Comisión de la Verdad, que de verdad no tiene nada, sino que es una manipulación de lo ocurrido y la violencia cíclica y repetitiva. Vicencio. Mi coronel, en el informe informe del Centro Nacional de Memoria Histórica de tomas y ataques guerrilleros de 1965 a 2013, es un informe como de 500 páginas, eso está en internet, y uno no ve estos municipios que han sido tan azotados por la violencia durante tantos años, y solamente hacen es un embozo muy general. Y lo que hemos repetido en muchas ocasiones acá, en el famoso informe de la memoria histórica, que no es la realidad, sino lo que ellos quisieron implantar y lo que quieren dar a entender, que esto no sucedió acá, que esto es una cosa muy superflua, y el dolor de las víctimas no se ha realizado, solamente se ha realizado para los bandidos que sí reclaman y aplican con la UP, entonces sí van a reclamar todos los derechos, más no las víctimas reales del conflicto. Exactamente cierto. Ese informe que usted menciona lo hicieron con un contrato que hizo el señor Francisco Santos cuando era vicepresidente, y lo llamaron la Comisión de la Verdad. Y ese informe, en ese momento, como usted lo menciona, se lleva uno el desencanto de revisar las cerca de 600 páginas que tiene, porque no encuentra nada concreto ni que describe este drama, sino son generalidades y generalidades, y que por allí, que por allá, y le da la vuelta y coloca un poco de apreciaciones de unos sabios, sobre todo en lo que no conocen, pero al final no toma caso por caso de manera concreta y decir, esto fue lo que pasó, las víctimas fueron estas, porque es una memoria histórica, sino que se sale por las ramas, mucha especulación, y al fin no concreta nada. Pues llegamos al final de nuestro programa, de nuestra memoria histórica el día de hoy, y los queremos invitar a que esta noche asistamos a un análisis de las tensas relaciones de Estados Unidos con China, puestas de manifiesto con el caso del globo que fue derribado el sábado en aguas del Atlántico, pero que tiene muchas más profundidades que trataremos de sintetizar esta noche. Llegamos al final de nuestro programa y les agradecemos su asistencia y su respaldo a la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías, y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame.